Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la clase número 4 de Práctica Profesional 2. En este caso hablaremos de la narración propiamente dicha adentro de un género informativo, periodístico informativo, a través de la noticia y cómo la redacción, esa narración de la noticia nos hará y nos meterá, tendrá mucha profundidad para que el lector pueda entender la noticia en sí a través de esa narración, clara, concisa, precisa, directa. Hemos avanzado sobre la noticia, las herramientas que necesitan, de título, bajada y demás, pero fíjense que cada tramo que vamos hablando y que vamos aprendiendo es claridad, sencillez, ser conciso, ser preciso, no divagar demasiado, que muchas veces ocurre cuando ustedes agarran un texto y lo leen y empiezan a leerlo y se dan cuenta de que no tiene tanta información, está divagando más que, como planteamos este año, lo van a ver mucho, esta mueca, ¿sí? Esta señal la van a ver mucho, que yo digo siempre, saca la guitarra, sacan la guitarra y comienzan a escribir de la nada misma, y bueno, el video que vamos a ver es algo explicativo y la verdad que dibuja y grafica bien parte de lo que tratamos de no hacer, ¿sí? Cuanto mayor cantidad de datos tengan ustedes, va a ser mucho más fácil la narración. Ustedes tienen muchos, es más, está bueno descartar datos, porque ahí está el dato no menor, el dato que no dice mucho, pero lo quiero poner como sea. A ver, en la cantidad de información que tengo, capaz que lo puedo desplazar, lo puedo utilizar como despiece, lo puedo utilizar de alguna otra manera, para no salir del foco de la información y de mi narración, porque si no pierde el hilo conductor, se hace lenta la lectura, se hace confusa, y uno se aleja de esa lectura. Bueno, tenemos que ser concisos, precisos y no escribir de más y ser directos a la hora de escribir. Bueno, de eso se trata la narración. Cuando escribimos mucho, mucho y mucho, voy de nuevo con las señas, saco la guitarra mucho y no digo nada, no termino informando. Y fíjense que a veces palabras exactas, precisas, directas, con sujeto, verbo y predicado, van a informar mucho más que eso. Pasa en la vida, le va a pasar en la vida. Aquel que viene a contarle algún chisme o algo y le cuenta todo lo que pasa alrededor, pero nunca le cuenta en sí lo que quieren, la información. Y cuando llegan hasta el final ya se cansan ustedes. ¿Le habrá pasado alguna vez? Y sabes que bla, bla, del fulano de tal, y sabes lo que dijo, y bueno, vamos, contán, pero ¿qué pasó? Lo engaño. Era la bomba, era la noticia. Decir al comienzo, después yo te voy a preguntar detalles, después contame detalles. Pero dame la información primero. ¿Con quién? ¿En qué momento? ¿Desde cuándo? Van a surgir ese tipo de preguntas, pero lo importante es la información que sea directa, que sea precisa. ¿Vieron que le habrá pasado una vez? Contemos cosas lindas, por ejemplo, en el amor. Quiero decir, tanto cuesta decir, mirá, nos complementamos, nos conocemos, tenemos una buena... Sí, te amo, quiero estar con vos. Listo, simplifica situaciones. O cuando están por terminar una relación y dan tantas vueltas porque los planetas no están alineados, nosotros no nos encontramos, vecino, quiero estar más con vos, se entiende. Después da toda la explicación, que capaz que no la queremos, pero vamos directo a esa narración, como pirámide invertida, para que lo más importante vaya al comienzo y dejemos para el final lo menos importante. Pero de todas maneras, cómo estamos escribiendo y cómo vamos a narrar este año, cómo vamos a escribir este año, es una idea que tenga la atención del lector todo el tiempo, y aquello que no tiene tanta atención y que veamos que no son datos importantes, lo dejemos de lado, ¿sí? Lo dejemos de lado. Y no tengamos esas viudas que aparecen muchas veces. Viudas se le dice a que no llegamos a completar la línea o el renglón o el título, muchas veces pasa, que no llegamos a completar porque nos quedamos sin información. Bueno, tratemos de llegar para que tengan información. La narración que nosotros tengamos tiene que tener siempre información. La falta de datos hace que el periodista saque la guitarra. Nosotros este año vamos a tratar de no sacar tanto la guitarra. Ya llegará el momento, ya llegará el momento de sacar la guitarra y hacer lindas canciones, lindos poemas. Pero por ahora es datos, vayan generando y creando su base de datos, muchos datos,
y esos datos acomodarlos siendo ordenados, ¿sí? Si son ordenados van a ser eficaces a la hora de informar y en esa narración se va a entender mucho mejor y no vamos a divagar demasiado, nos vamos a divagar demasiado porque el lector quiere precisión a la hora de encontrar información. ¿Alguna vez hablaste con alguien que parece complicar más de lo necesario todo lo que dice? A veces, cuando queremos comunicar una idea, sentimos la necesidad de emplear muchas palabras y eso no siempre da el mejor resultado. Vamos a analizar el problema del abuso de frases y palabras largas, empezando por determinar sus causas. En primer lugar, detallar excesivamente aquello que queremos transmitir. Mencionamos fechas, lugares y personajes para enriquecer un relato. Pero si abusamos de estos recursos, nuestro interlocutor puede perderse o aburrirse. Repetir. Muchas veces decimos lo mismo una y otra vez para que quede claro, para enfatizar una idea, y eso resulta cansador. Adornar. A veces creemos falsamente que recurrir a palabras rebuscadas o estructuras poco convencionales demuestra nuestro conocimiento de una idea. Eso es un error. Un lenguaje de este tipo es adecuado en la literatura, por ejemplo, al escribir una poesía, pero no para transmitir una idea efectivamente. Por lo tanto, hay que evitar dar más detalles de los necesarios, aquellos sin los cuales la frase o idea perdería su sentido. Hay que puntualizar en lugar de repetir y hay que procurar la sencillez en el vocabulario. ¿Cuáles son las consecuencias de este abuso de palabras? La primera es evidente porque ya la vimos, es la redundancia, volver a decir algo que ya ha quedado claro. La segunda es la desorganización. Tenemos tantos conceptos mezclados que no les damos el orden adecuado. No facilitamos que la persona que nos lee o escucha los recuerde. La tercera es la incoherencia, cuando además de estar desorganizados los conceptos, tampoco guardan entre ellos una relación evidente. Comenzamos hablando de una cosa, divagamos y terminamos hablando de algo completamente diferente. Veamos aquí un ejemplo, donde alguien se está refiriendo a la noticia del fallecimiento de una persona famosa. A final de cuentas, la muerte dramática, trágica, de alguien que, teniéndolo todo, fama y dinero, fue a final de cuentas incapaz de sobrevivir a la muerte, que está encerrada precisamente en las adicciones. En primer lugar, tenemos la redundancia, cuando se repite la frase a final de cuentas. Luego, la incoherencia, incapaz de sobrevivir a la muerte, cosa que carece de sentido. Uno puede sobrevivir a un siniestro o a un accidente, pero la muerte no es un elemento presente sino es como algo definitivo. Y finalmente nos damos cuenta de que la oración está incompleta. ¿Qué está diciendo de esta muerte trágica, dramática, que está encerrada en las adicciones? ¿Es un hecho lamentable? Entonces debería concluir, en las adicciones, es algo lamentable, por ejemplo. Toda la frase es una gigantesca adjetivación del núcleo del sujeto, que es la muerte, pero el predicado nunca se hace presente. Si en cambio se hubiese limitado a decir, por ejemplo, la muerte de Michael Jackson como sujeto, habría podido continuar expresando su sentimiento o reflexión sobre tal hecho. Este orador, en su afán por armar una frase rebuscada, sacrificó no solo la claridad, sino la idea misma, que nunca fue expresada. Y vamos con la explicación a través de un Power también que refuerza a la clase, al inicio de la clase, que refuerza el video, que creo que es explicativo y sirve para clarificar algunas cuestiones que tienen que ver con eh, escribir de más. Fíjense que hasta aquí hemos visto lo que es la noticia, venimos viendo antetítulo, venimos viendo la redacción de esa noticia y lo que tratamos de hacernos fuerte y de explicarlo es la noticia como un hecho conciso, claro, veraz por supuesto, pero que sea directo. Hay que ser directo. Si algo tiene muchas veces el periodismo que es indirecto, nos dice algo con tal de dar vueltas sobre alrededor porque tienen miedo de decir algo y en realidad deberían ser siempre directos. Porque no se entiende a veces el mensaje, no todos captan el mensaje, no todos captan el mensaje, no todos captan el doble sentido a veces, o no todos les gusta
le digan mucho sin decirle nada. Hay algunos que tienen esa capacidad de hablar mucho sin decir nada. Entonces, tenemos que evitar la repetición, hay que evitar eh, eh, que sea un texto muy lento y hacerlo dinámico. ¿De qué manera? Fíjense que hablamos siempre lo mismo, claro, conciso y preciso. Cosas fundamentales a la hora de escribir. Por eso, a la hora de escribir, antes hay que leer y pensar. Ustedes tienen que leer lo que van escribiendo de paso y pensar si está bien, si están siendo directos, si ustedes lo entienden. Si ustedes entienden, el otro va a entender. ¿Sí? Pero tienen que entenderlo de tal manera que sean muy claros a la hora de explicar. Eh, por ejemplo, y directos, ¿no? Porque tienen que ser directos. En la casa son dos, no lavaron los platos, están sucios, y el papá le dice al hijo, che, nadie lava los platos. Y en realidad le está diciendo, no lavaste los platos. Cuando hay que ser directo, decirle a otro, porque si yo no lo hice, somos dos, salvo que haya un fantasma, no vamos a pensar en eso. Esa es la dirección que tenemos que pensar, ser directos, ¿sí? A la hora de escribir también y a la hora de pensar de qué manera vamos a llevar esa escritura. Y caemos siempre en lo mismo, en la claridad del mensaje. Esa claridad del mensaje se consigue únicamente empleando un lenguaje que sea comprensible para todos, porque puedo darle un doble sentido, pero si el otro no lo entiende, no estoy hablando directamente. Pasa eso inclusive mucho en las redes, cuando uno escribe en redes y da a entender ciertas cosas, pero no menciona el quién, y estamos escribiendo para redes para mucha gente y no la termina entendiendo. ¿A quién será que le dice? Le dice a este, le dice a este otro, deducimos. No, la idea es ser directo, ser claro para que todos se entiendan, sin distinción de niveles de formación y culturales. Bueno, es que yo escribo para intelectuales, es que yo escribo para astronautas, es que no, para todos, todos. Es un lenguaje que tienen que entenderlo. No hay mejor cosa que ser directos y que todos se entiendan. Ese es el lenguaje que tenemos que utilizar. Debe estar construido mediante estructuras gramaticales simples como sujeto, verbo y complemento, predicado. Es lo que les venimos planteando. Claro, conciso y preciso. Frases cortas, oraciones cortas, que tengan una idea, freno. Otra idea, freno. Otra idea, freno. Todo con el mismo hilo, sí. Voy dándole esa claridad al mensaje a la hora de escribir. Precisión. Los medios tienen que ser precisos. La noticia tiene que ser precisa. El lenguaje en los medios debe ser preciso a fin de expresar solo lo que se pretende decir y no dar margen para interpretaciones erróneas. Lo hacen los periodistas, muchos lo hacen, lo utilizan a eso, porque quieren jugar con ese doble sentido. Y no está bien, porque yo cuando voy a leer un texto de alguien, quiero que sea directo, voy a hablar con alguien, quiero que sea directa. ¿Sí? No voy a esperar un doble sentido, me la dejó picando creyendo que pasó algo o que podría pasar o no está siendo leal ese periodista. Por eso no hay que dejar para interpretaciones, porque yo puedo interpretar de una manera, ustedes pueden interpretar de otra, otro lector interpreta de otra manera, y la idea es clarificar eso y darle la precisión para que no interprete lo que él quiera, para que interprete lo que yo le estoy queriendo decir, lo que yo le digo. Deben evitar siempre que sea posible expresiones vagas en materia de cantidad, tales como varios, algunos. Cuando dice, y son muchos los jugadores que están en huelga. Bueno, ¿cuántos son? ¿Sí? Dos. Entonces no son muchos, pero por eso hay que ser claros. O son muchos, ¿cuántos millones? ¿Cuántas personas en total? ¿Cuántos llegan a ser muchos o pocos? Porque uno cuando utiliza eso, no, muchos, ¿cuántas personas? No, me dijeron en la calle tal cosa, ¿cuántas? No, muchos, ¿cuántos? Tres. Bueno, no son tantos para la población que hay. Se entiende la precisión en estos términos y a la hora de dar exactamente algo. Por eso hay que preguntar hasta el mínimo detalle y ser exactos a la hora de narrar, a la hora de escribir. Breves. Cuanto más corto, mejor. Más directos. Breves. Las frases cortas y construidas de modo directo son las más eficaces para transmitir una idea. A ganar. Ya está la idea. Después, cómo se trabaja para ganar es otra, pero la idea ya está. Transmito la idea, corta y precisa. Verbo de acción, vamos a ganar.
¿eh? Hoy hay que ganar. Los verbos que expresan acción atraen más la atención y si están bien escogidos expresan con más precisión lo que se quiere comunicar. Verbos fuertes, siempre, siempre verbos fuertes, utilizamos verbos fuertes. Por eso el periodismo deportivo mucho más viene emparentado con la guerra, con términos de guerra, pero que en la época antigua, no hay que tomarlo tan a, a lo concreto, no hay que tomarlo tan directamente, pero sí podemos utilizar porque eran de combates, viene del versus, del combate, y cómo quiero terminar con el contrincante, pero no en sentido figurado, ¿se entiende? Por eso es que utilizarla, no está mal utilizarla y darle esa fuerza, pero no salgamos de eso, ¿sí? No nos vayamos a la otra acción, ¿sí? Utilicemos verbos fuertes. Y esto que dice informar en positivo, que quede claro, porque puede pensar que, bueno, siempre hay que ser positivo. No, chicos, no siempre hay que ser positivo. Hay realidades que no te permiten ser positivo. Lo que dice es informar en positivo, para que no haya confusión. El mensaje resulta más claro si se construye en positivo. Siempre que sea posible, deben evitarse las frases negativas. Por idéntico motivo, se prefieren verbos en positivo, como por ejemplo, rechazar en lugar de no admitir. Imagínense una frase, y el equipo no admitió que la pelota llegue a su área. El equipo rechazó, ¿se entiende? Se torna más difícil la explicación. El defensor se arrojó al suelo y no admitió que el balón cruce la línea. No, el defensor se arrojó y la sacó, y rechazó, y evitó. ¿Sí? El no antes puede complicar en tipo de oraciones y a la hora de escribir. O lugar de prohibir y no autorizar. El juez no autorizó, ya el no puede complicar, por eso prohibió el ingreso. ¿Sí? Esa es la manera para ser más directos, claros, concisos, breves y manejar una buena narración para no irnos por las ramas cuando tenemos una idea fija de la explicación en nuestra narración. Organización. Un equipo ordenado puede conseguir grandes resultados. Y todos se destacan. No es que hay uno que se destaca por el resto, que puede ser el título si ustedes quieren, porque tiene otra calidad, bueno, otro tamaño, es como nuestro talentoso jugador o el goleador. Pero el resto tiene que cumplir su función para que ese equipo ordenado pueda ganar, pueda el lector entender, y para que no divaguemos de más y para que seamos concisos, precisos y sólidos a la hora de informar, y para que el hilo conductor sea uno y no nos vayamos por las ramas, ¿sí? De contar esa información e irnos por las ramas, por otros costados, y no cerrar la idea de la noticia que estamos presentando en este contexto y en este marco. La organización para que esa información sea fluida y para que tenga la dinámica necesaria. La dinámica le va a dar el verbo. Siempre los verbos que nosotros utilicemos le van a dar esa dinámica a la narración, una dinámica necesaria para que el lector no se aburra, para que el lector esté siempre expectante y para que llegue al punto final siempre cautivo con la información que le brindamos. Si no, terminan haciendo como leen a veces un diario. ¿Cómo se lee? Rapidísimo. Yo leo la volanta, el antetítulo, leo el título, leo la bajada, leo esto, no me dice mucho más. La foto no es tan interesante, paso a otro y paso a otro, lo puedo leer en 15 minutos. La idea es que el lector entre en nuestra información. Después adentro se va a encontrar con un montón de cosas más que en el transcurso de este taller lo vamos a ir profundizando. Pero que entre y que quede encantado con esa noticia y que le dé pie y margen para que lea otra noticia de nuestro diario o de nuestra publicación. ¿Sí? Para avanzar y para que estemos de buena manera, lean. Sé que voy a cansar con esto, pero leer es viajar. ¿Quieren viajar? En esta época no se puede viajar, lean. Leer es importante. Incorporen cosas, anoten, tengan su propio archivo y va a ser mucho más fluido y mucho más dinámica su andar en esta materia que es práctica profesional 2, en este taller, porque ya estamos avanzando en la redacción, en la narración,
y hay que tratar de bajar el margen de error muy grande, hay que bajarlo y hay que darle a cada noticia, a cada encuentro que tengamos, la dinámica necesaria para que sea entendida la noticia por el lector y que nos guste a nosotros. ¿Sí? Si a nosotros nos gusta lo que acabamos de escribir, seguramente al lector le va a gustar, si es que le ponemos todo lo que vamos aprendiendo aquí en el taller de práctica profesional 2. Participen del foro, participen del Zoom, hagan los trabajos y nos estaremos encontrando en la próxima clase de práctica profesional 2.